Hola, como producto para correspondiente al segundo parcial se les pidió a los equipos desarrollar una tabla periódica de los elementos respecto a la asignatura de química. Mi equipo utilizó el programa Excel para desarrollar el producto final, que fue la tabla. A continuación, en los siguientes minutos mi equipo y yo les explicaremos algunos más importantes de la tabla periódica de los elementos. Es una disposición de elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Los periodos. En la tabla los elementos están ordenados de forma que aquellos estén con propiedades químicas semejantes y se encuentren situados uno cerca de otro. Estos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos. Algunos no son iguales, sino que el número de elementos que contienen van cambiando, aumentando al bajar en la tabla periódica. Los grupos. Las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Existen 18 de ellos y están enumerados del 1 al 18. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, ya que todos los elementos tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. Las familias. Las familias de una misma familia, que son las columnas verticales, reaccionan de una manera diferente con el mundo exterior y deben tener propiedades similares. Algunos elementos no reaccionan, algunos otros elementos sí, algunos elementos son reactivos y algunos son buenos conductores de la electricidad. Las características de cada familia están determinadas por el número de electrones en la capa externa de energía o última capa, también llamada electrones de valencia, que son los electrones que están dispuestos a perder los elementos. Tenemos 9 grupos principales: los metales alcalinos, los alcalinos térreos, los metales de transición, la familia del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, los halógenos y los gases nobles. Aquí podemos ver más a detalle cómo están ordenados de forma vertical, siendo las columnas, y la clasificación que tienen, como por ejemplo 1A, 2A, 3B, 4B, etc. Los metales. La mayor parte de los elementos metálicos exhiben el lustre brillante que asociamos a los metales, valga la redundancia. Conducen el calor y la electricidad, son maleables, es decir, se pueden golpear para formar láminas delgadas y también dúctiles. Se pueden estirar para formar alambres. Todos son sólidos, a excepción del mercurio, que es un líquido. Los no metales varían mucho en su apariencia y no son lustrosos, por lo general son malos conductores del calor y la electricidad. En este cuadro comparativo podemos ver más a detalle de lo que les he estado hablando, de una forma más organizada, de las características que tienen los metales y los no metales. Los metales tienen un lustre brillante, diversos colores y casi todos son plateados. Son sólidos, maleables y dúctiles. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Casi todos los óxidos son metálicos, son sólidos iónicos básicos, tienden a formar cationes en soluciones acuosas y las capas externas contienen pocos electrones, habitualmente 3 o menos. Mientras que los no metales no tienen lustre y tienen diversos colores. Los sólidos suelen ser quebradizos, algunos duros y otros blandos. Son malos conductores del calor y la electricidad. La mayor parte de ellos son metálicos o sustancias moleculares que forman soluciones ácidas. Tienden a formar aniones u oxaniones en soluciones acuosas y las capas externas contienen 4 o más electrones. En la tabla periódica podemos encontrar 5 tipos de elementos: los gases nobles, metal, metal de transición, no metal y metaloides. Electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer hacia sí electrones cuando está químicamente combinado con otro átomo. Cuando mayor será su capacidad para atraerlos. Pauling la definió como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Sus valores basados en datos termoquímicos han sido determinados en una escala arbitraria denominada escala de Pauling, cuyo valor máximo es 4, que es el valor asignado al flúor, y el elemento menos electronegativo es el cesio. Tiene una electronegatividad de 0,7. Afinidad electrónica o electroafinidad. Define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en su estado fundamental captura un electrón y forma un ion mononegativo.
Dado que se trata de energía liberada, pues normalmente al insertar un electrón en un átomo predomina la fuerza atractiva del núcleo. Tiene signo negativo. En los casos en los que la energía sea absorbida, cuando ganan las fuerzas de repulsión, tendrán signo positivo. Ionización. Es el fenómeno químico o físico mediante el cual producen iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. A la especie química con más electrones que el átomo o molécula neutro se le llama anión y posee una carga neta negativa, y a la que tiene menos electrones, catión, teniendo una carga neta positiva. Hay varias maneras por las que se pueden formar iones de átomos o moléculas. Y bueno, como ya antes mencionado, la configuración electrónica dentro de la tabla periódica indica la posición de cada electrón en la envoltura nuclear, indicando el nivel energético en el que éste se encuentra y en el que orbita. Y bueno, esto nos representa a nuestros números cuánticos, los cuales son el número cuántico principal, que es n, corresponde al nivel energético en donde se encuentra el electrón. Luego el secundario, que sí corresponde al orbital en donde se encuentra el electrón, y el número 3, que es el cuántico magnético, que es m, indica la orientación del orbital donde se encuentra el electrón. Y el 4 es el número cuántico de spin. Este número cuántico define tradicionalmente como el giro que posee el electrón. Con esto seguimos en los elementos que abundan más las curiosidades de la química y de la tabla periódica. Y con esto obtenemos grandes aprovechamientos en la química y grandes evoluciones tecnológicas, con lo que obtenemos el elemento más caro, que es el californio, el más abundante, que es el oxígeno, el más original, que es el mercurio, entre otros. Bueno, pues para el rescate de toda la información de la tabla periódica que tenemos hoy en día hubo un gran proceso histórico, por lo que comenzamos con la construcción de Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba su relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817, el cual apenas nos decía que había ciertos elementos los cuales tenían que ser puestos en una tabla o, en su caso, una publicación que nos representara muy bien. Con el paso del tiempo aparecieron dos químicos, los cuales por medio de las bases de la anterior modificaron y así construyeron una nueva, los cuales son Chancourtois y Newlands. Ellos pusieron en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos en la tabla en 1864. Los químicos ingleses anunciaron la ley de las octavas, los cuales son los presentados números de aquí y ciertas características que obtenemos a la configuración electrónica. Al término de ellos apareció otro químico quien mencionaba ciertas características que no fueron expuestas en la tabla de Newlands, por lo que modificó las estructuras y las bases de ella misma para así obtener una nueva. Este químico es Meyer. En 1869 Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Por ello se llevó a cabo esta estructura para poderla presentar hoy en día. Sin embargo, lo que obtenemos, y por último y por lo más importante, el químico ruso Mendeleev nos presenta la versión de la tabla periódica en 1869, que es la versión actual, la cual ha sido modificada ya muchas veces, pero es la que nos presentó una gran semejanza de los elementos y nos dio cuenta de la clasificación de ellos mismos, y gracias a él la conocemos como la que tenemos ahora y como la que está en el video.